Siempre se ha dicho que hay una serie de pilares que definen esa relación entre España y Marruecos, como unos elementos, unos asuntos básicos. Al final es lo que hemos comentado aquí, ¿no? Esa idea del colchón de intereses, de la interdependencia entre los dos estados que nos obligue a dialogar y entendernos antes que confrontar, según el día. Pero, en cualquier caso, ¿cuáles son esos pilares básicos que guían o cimentan la relación entre España y Marruecos? Pues podemos fijar, Fer, 3 pilares básicos que además nos ayudan a ver que son los espacios en los que se definen esas relaciones, pero también las dependencias y las tensiones entre los dos estados. Son las zonas a través de las que suele presionar más Marruecos. El primer pilar es el territorial, que ya hemos sacado aquí, que tenemos cuestiones como la del Sáhara, que ya hemos dicho que es un territorio pendiente por descolonizar, responsabilidad de España, Sí, pero que sí, no sí. parece que ya se nos ha olvidado. Pero y luego también es verdad que dentro del territorial tenemos las aguas marítimas en la zona de Canarias, que hay ahí intereses de Marruecos por ellos. Ceuta y Melilla también, que como hemos visto a lo largo de estos años, el típico mapa de Marruecos que incluye Ceuta y Melilla como parte del territorio, al igual que el Sáhara. Luego el otro pilar es el migratorio. La relación entre España y Marruecos en materia migratoria es muy estrecha. De hecho, más del 9% de los inmigrantes que llegan a España sin papeles proceden de África, y de esos una gran mayoría. No, mucho más, ¿eh? ¿Mucho más? Mucho más. Pues yo tenía de los sin papeles el 9%. No, Sin papeles, claro, que ahí habría que contar América Latina. Vale, entonces si tú empiezas a contar los que entran por los aeropuertos... Eso te iba a decir, claro. No, yo me refería a eso. Efectivamente. Sí. Pero los que entran por los aeropuertos en una situación regular, porque o bien tienen un visado... Y luego pasan a situación irregular. Y luego pasan a situación irregular. Eso es, claro. Ahí ya te doy la razón. Sí. Pero que la gran mayoría de la inmigración que viene del continente africano pasa por Marruecos. Excepto el año pasado. Que venía fundamentalmente de Mauritania. El año pasado la mayoría de los inmigrantes que llegan de forma irregular por mar a España son malienses, por primera vez en la historia. Sí, tú publicaste un artículo de eso muy bueno. Y vienen zarpan desde Mauritania a Canarias. Mauritania se está llenando, entre otros, de muchos que vienen de población del Sahel, pero fundamentalmente de Mali. Eso lo contamos nosotros en un episodio. En el episodio de Mali, una de las razones era porque de repente había una ola migratoria. Que comentamos el artículo que sacó Ignacio con eso. Pero bueno, la parte migratoria es fundamental, y ahí tenemos la crisis del 2021, ¿fue, no? La crisis migratoria en La Valla. Una de mítica de las imágenes, ¿no te acuerdas tú, Ignacio? Sí, hubo muchos muertos. Ha habido varias. Es que ha habido varias, claro. La de los 5.000 que intentaron saltar, y estaban las imágenes. La crisis migratoria fue de mayo de 2021, pero fue solo en Ceuta, con la entrada masiva de aproximadamente unos 10.000 o 10.500 inmigrantes, la quinta parte menores de edad, en 48 horas, en una ciudad que tiene 84.000 habitantes. Eso fue ahí los informes del CNI, entre otras cosas que publicó al año siguiente el diario El País, demuestran que era una operación absolutamente organizada por los servicios marroquíes, engañando a veces a chavales, a adolescentes, diciéndoles: si cruzáis, no el uniformado, sino gente afín a los servicios, si cruzáis vais a ver a Messi, vais a ver... Yo es que recuerdo todo este follón. Y muchos de ellos efectivamente cruzaron. Hubo 3 muertos en esa operación entre los marroquíes. Sí. Hubo también, pero eran muy minoritarios, algunos subsaharianos que cruzaron. Pero solo sucedió en Ceuta. Fue un gran choque al que el presidente del gobierno reaccionó viajando en aquel momento a Ceuta y Melilla, y yo creo que fue una operación que políticamente le salió mal a Marruecos, porque hubo una condena muy firme del Parlamento Europeo, por ejemplo, etcétera, pero hubo algunos responsables europeos que criticaron directamente el uso de los niños como arma, no solo ya de los inmigrantes, sino de los niños como arma migratoria. Ahora bien, yo creo que políticamente no le salió del todo mal con España, porque el gobierno de España se asustó ante un fenómeno de estas proporciones, y es ahí donde de verdad se empieza se toma la determinación de negociar con Marruecos, y yo creo que es ahí donde arranca el punto de que vamos a ver si cedemos en el tema del Sáhara Occidental y nos dejan. Yo recuerdo el daño que hizo eso a nivel de imagen pública al gobierno por la idea de la externalización de fronteras, como se le señalaba, las fotos de los subsaharianos en el suelo. Eso fue el año siguiente, en 2022. Esa fue la de 2022. Coincidiendo con la cumbre de la OTAN. Claro, es que es lo que recuerdo, que hubo una serie de crisis. La de 2021, que era la que había sobre todo niños. Y la del 22 fue la otra. Claro, pero que yo recuerdo que la imagen que daba Marruecos era: estamos usando niños para presionar a España.
Y creo que a Marruecos efectivamente le salió mal esa jugada porque se vio que era un puro tanteo de la posición española. Le salió mal, pero asustó niños. mucho a las autoridades aquí. O sea, el punto es al final cómo son capaces de usar la migración. Les salga bien o mal, el tema es que va a seguir siendo un... Bueno, lo que se llama ahora de las cosas que es la weaponization, o sea, el uso, la instrumentalización armamentística, claro, de un montón de dinámicas para usarlo contra otro, puede ser flujos migratorios o lo que sea. En mi opinión, bueno, primero lo que pasó en 2022, cuando murieron en su gran mayoría sudaneses, los que murieron a las puertas de Melilla, o incluso algunos quizás con ya los pies en Melilla. 24 es el balance oficial, Naciones Unidas habla de 37 y las ONGs hablan a veces de hasta 70 muertos. En todo caso, ahí hubo muchos muertos. Yo creo que no es una casualidad que aquella operación haya coincidido con el inicio de la cumbre de la OTAN en Madrid, porque da la impresión de que, y lo digo con cierta prudencia, da la impresión de que las autoridades marroquíes, que tienen también a gente infiltrada entre los subsaharianos, etcétera, les dejaron que se acercaran y en vez de cortarles el camino mucho antes, a varios kilómetros antes de Melilla, alguna de las columnas que avanzaba hacia Melilla, quisieron hacer esa demostración a las puertas de Melilla. Y lo hicieron, también les salió mal en ese sentido, y lo hicieron brutalmente, provocando un elevado número de muertos. Ahora bien, yo creo que a la hora de explicar la política del gobierno de Sánchez con relación a Marruecos y todas las concesiones que se han hecho, en mi opinión, muchas veces o casi siempre sin contrapartidas, el principal elemento que lo explica es el tema migratorio, el miedo a que Marruecos vuelva a utilizar, como lo ha hecho en el pasado, pero quizás todavía con más fuerza, el chantaje o la presión migratoria sobre España. Y ese es el factor esencial. Después hay otros que son secundarios pero son importantes. Yo hablaría también de la cooperación antiterrorista, que en algunos casos, como por ejemplo en el año 2012, Marruecos, porque el rey se enfadó, el rey personalmente se enfadó con el gobierno de España en el año 2012, en tiempos de Rajoy como presidente del gobierno, cortó durante un mes y pico por el enfado que tenía el rey porque su lancha de recreo había sido interceptada por error por la Guardia Civil en aguas de Ceuta. Y a los 4 o 5 días se produjo una avalancha migratoria que demostró claramente que era la respuesta del Palacio Real a la intercepción por la Guardia Civil de la lancha del rey. Pues sí, que estas cosas siempre coinciden, qué casualidad. No, pero está bien que hayamos tocado esto para ver precisamente cómo en uno de esos pilares, ahora podemos ir con los otros. Sí. Bueno, el tercero es el económico, que ya lo hemos mencionado con el colchón de intereses, es el otro pilar, pero en el migratorio es el central en la forma de presión de Marruecos, y también difiere mucho en cómo se reacciona dentro de España cuando tienes un gobierno de izquierdas y uno de derechas. A Sánchez le hicieron daño las imágenes en general de los asaltos y la represión de los migrantes al intentar asaltar, pero no hubo una reacción en las calles como se habría esperado con un gobierno de derechas. Con un gobierno de derechas habrías tenido las calles llenas por externalización de fronteras y represión. Entonces también hay que ver un poco cómo Marruecos utiliza eso para presionar al gobierno y cómo se puede aguantar mejor o peor en función también del color político que tenga, ¿sabes? Sí, que a lo mejor Marruecos lo que aprovecha es que sabe que ese tipo de situaciones lo que benefician es pues a partidos como Vox, que pueden marcar mucho mejor la agenda y el marco de pues el tema de la inmigración como amenaza, etcétera, etcétera, y eso le puede hacer daño quizás al gobierno, no lo sé. Pero también cada uno de estos pilares, los que mencionamos, ¿no? Nos ayuda a entender las tensiones que se dan entre ambos. Uno de los, creo que más relevantes a medio-largo plazo para España, también en cuestiones de seguridad nacional, incluso de integridad territorial, es la cuestión de Ceuta y Melilla, ¿no? Porque ya hemos comentado muchas veces en otros episodios, también aquí, que Marruecos es una potencia irredentista, que siente incompleto su país, que le gustaría tener mucho más territorio del que ahora mismo goza, y reclama una serie de territorios, algunos de los cuales todavía hoy están aún... que son bajo posesión española, soberanía española. Son españoles, básicamente. ¿Hasta qué punto es importante, Ignacio, esa cuestión territorial para Marruecos y si realmente aspira a verse completado, no sé si en un plazo
de décadas, pero que en cualquier caso lo tienen como una visión a futuro de completar su visión del Gran Marruecos, básicamente. Sí, en Marruecos a veces en algunos despachos se pueden ver, y a veces también hemos visto en televisión, algunos mapas de Marruecos que no solo abarcan Ceuta y Melilla y por supuesto el Sáhara Occidental, sino que abarcan las Canarias y abarcan todo el oeste de Argelia, puesto que ellos dicen que el colonizador francés hizo un reparto injusto y que todo el oeste de Argelia, la zona de Béchar, la zona por supuesto de Tinduf y la zona de Orán, que es la costa, eso pertenece históricamente ya puestos a pedir, pues... a Marruecos. Bueno, también hemos visto un mapa de Marruecos que abarcaba aparte de Mauritania, casi llegaba hasta el río Senegal. Bueno, de todas formas los marroquíes son realistas y yo creo que hoy en día su prioridad es su absoluta prioridad es el Sáhara. El Sáhara, que hemos hablado mucho del Sáhara, pero el Sáhara Marruecos no lo controla al 100%. Marruecos, digamos, tiene un control aproximadamente del 78-80% del territorio, la parte más al oeste del Sáhara, la menos útil, donde no hay ninguna ciudad, hay algún poblado, pero no hay ninguna ciudad, esa parte no la controla, es lo que está más allá del muro. Y en teoría es una zona por la que se mueve el Polisario con grandes dificultades porque la aviación y sobre todo los drones marroquíes en varias ocasiones les han machacado. Bueno, esa es la situación. Le gustaría que el conjunto de la comunidad internacional, para poder ser algún día con la bendición de Naciones Unidas, reconociera la soberanía de Marruecos sobre el conjunto del Sáhara, que España también, previamente, como lo decíamos antes, le transfiera, que sería una forma también de reconocer la soberanía, le transfiera el control del espacio aéreo. Y después ya hoy hay otros objetivos, pero que son a más largo plazo, y evidentemente ahí están los peñones españoles, las Islas Chafarinas y sobre todo Ceuta y Melilla. Y solo un pequeño añadido, el Hassan II como rey hablaba mucho de Ceuta y Melilla, especialmente en sus discursos del trono, que es el discurso más importante que pronuncia al año, pero en la práctica no hacía nada que pudiera, digamos, dificultar la existencia de estas dos ciudades. Hoy en día, con Mohamed VI, sobre todo en los últimos años, hay una auténtica política de asfixia hacia las dos ciudades que el gobierno español no quiere reconocer, y el ministro Álvarez se jacta de que se han abierto aduanas en Ceuta y Melilla, pero en fin, son aduanas de Chichinabo. No tienen nada en febrero de este año. No tienen nada que ver. Primero, había en su día una aduana mucho más potente en Melilla que Marruecos cerró unilateralmente en 2018, y las aduanas que hoy en día están funcionando entre Ceuta y Melilla no tienen nada que ver con las aduanas que puede tener la Unión Europea con países terceros. Por poner un ejemplo, una aduana por la que pasé hace años, la de Grecia y Turquía, es decir, donde hay un tráfico constante de todo tipo de mercancías, etcétera, etcétera. Bueno, pues la aduana, sí, son dos países que no son especialmente amigos. Pero sin embargo, las aduanas... Aquí, las aduanas que se han abierto en Ceuta y Melilla, en contra de lo que nos anunció la delegada del gobierno en Melilla, no tienen nada que ver con las aduanas que la Unión Europea mantiene con países terceros. Además, en esto, Ignacio, ya aprovecho y te pregunto, ¿también tiene mucho que ver el desarrollo de infraestructuras en las provincias periféricas a Ceuta y Melilla de Marruecos, rollo Nosotros Tangermé? tenemos un artículo de eso, de cómo se busca desarrollar el hinterland de Ceuta para ahogar a las ciudades. Además, acuérdate que hace unos años estuvimos, creo que fue gente de Ceuta, ¿no? ¿Fuiste tú a Ceuta? Yo estuve en Ceuta hace unos años, antes de la pandemia. Lo importante que era fomentar la inversión en Ceuta para que hubiera actividad económica, a lo mejor de empresas que pudieran deslocalizarse allí por sectores digitales, para evitar esa estrategia de asfixia comercial que está llevando a cabo Marruecos. Y yo recuerdo que hablaban eso de Tangermé, de cómo se estaba desarrollando toda la zona portuaria, y que veían que poco a poco, a nivel económico, se estaban asfixiando. Además, yo creo que fue en la época en la que pusieron como excusa lo de... ¿Cómo se llama? El tránsito de mercancías... Sí, los porteadores. Sí, pero tiene un nombre. Sí, los porteadores, el contrabando. Comercio informal, ¿no? Bueno, los ceutíes y los melillenses no querían utilizar la palabra contrabando y entonces utilizaban la expresión comercio atípico. Eso, bueno, comercio atípico. Pero vamos, en el fondo era un contrabando autorizado por ambas partes,
que desapareció en Ceuta a finales de 2019 y en Melilla cuando se reabre la frontera después de la pandemia. Efectivamente, pero a mí me parece lógico y legítimo que, a diferencia de lo que hizo Hassan II, que ignoró y castigó siempre a todo el norte de Marruecos, el actual rey, Mohamed VI, ha puesto mucho empeño en desarrollar el norte de Marruecos. Simplemente creo que eso se podía haber hecho con coordinación y en armonía con las dos ciudades, y se ha hecho de espaldas a las dos ciudades para perjudicarlas. Si se hubiese hecho de otras maneras, probablemente habríamos salido todos ganando, pero no esa es la opción. Esa no es la opción marroquí, ni muchísimo menos. Por tanto, tenemos a dos ciudades donde, con una enorme presencia de funcionarios españoles, lo que en parte contribuye a que la renta per cápita, etcétera, no es baja ni mucho menos, y también tenemos a dos ciudades fuertemente subvencionadas. Son dos ciudades que son, yo no diría un peso muerto, pero que efectivamente el Estado español subvenciona, porque no tienen apenas relación con todo su entorno geográfico, territorial marroquí. Y hoy en día tienen mucha menos relación que hace unos años. Repito, recuerdo el caso de Melilla, 1 de agosto de 2018, el gobierno, las autoridades de Marruecos deciden cerrar unilateralmente una aduana que llevaba siglo y medio funcionando a satisfacción de ambas partes, y que cuando Marruecos accedió a la independencia en 1956 pidió expresamente al generalísimo Franco que se mantuviera abierta, y se mantuvo abierta. Claro, que aquí también, en esta estrategia del estrangulamiento, lo digo porque es algo que ha dejado caer Ignacio y se ha visto en algunas opiniones, en algunos programas de tele, también en algún canal de YouTube, esa idea de, como Ceuta y Melilla son, vamos a decir, deficitarias, en el sentido de que pues, consumen mucho dinero y muchos recursos públicos en relación a lo que aportan a la economía nacional, pues el argumento es, vamos a dejársela a Marruecos para dejar de estar aquí perdiendo dinero. Es como, hombre, no deja de ser un territorio español que no se puede ir regalando así como así, pero que al final esa estrategia marroquí de ir ahogándoles, más allá de cerradoras y demás, también entiendo que busca aquí cierto cambio de discurso de que algunas quizás opciones políticas se planteen dejarlas a su suerte, porque consumen mucho dinero. Y que yo, escuchando a Ignacio, también pensaba en cuando nosotros hemos trabajado el tema de Marruecos, o toda la parte más del auge del nacionalismo marroquí, esa idea del Gran Marruecos, como esa proyección de una potencia regional que abarca eso, es troncal en el nuevo nacionalismo de una potencia media que aspira a ser el referente en el norte de África. Es decir, que esa tendencia está clara y parece que va a continuar también por el propio desarrollo de Marruecos como potencia. Y lo que vemos es, lo que tú decías, Fer, que intentan establecer unos marcos discursivos para plantear la idea, que además, de hecho, en el orden mundial hemos hecho algún artículo de Ceuta y Melilla no son colonias, o por qué no son colonias. Bueno, también está esa idea, claro. Claro, que es esa idea de Ceuta y Melilla, en realidad, aunque digamos que no, son colonias. No están en el Comité de Descolonización. Claro, pero por eso, Unidas, pero que es una propaganda que se intenta potenciar como una forma de justificar, a lo mejor a futuro, el decir, bueno, pues esos territorios mejor que se los quede Marruecos. El lugar normal donde deberían estar es en Marruecos, y por tanto hay que ir hacia esa descolonización que implica cederlas a Marruecos. Y que es una idea que hemos visto en otras potencias irredentistas en otros lugares de Europa, como Rusia con algunos territorios del este de Ucrania. Claro. Sí, tal cual. Yo no tendría ningún inconveniente como ciudadano español en entregar a Marruecos todos los peñoles, incluso las Islas Chafarinas, siempre y cuando se pudiera mantener ahí la misión científica española, que está trabajando muy bien. Pero las dos ciudades donde de verdad hay población civil, hay que tener, aparte de la historia, sobre la que hay polémica, porque algunos historiadores dicen que eran españolas antes de que existiera el Reino de Marruecos, cosa que rebaten los historiadores marroquíes. En todo caso, en las dos ciudades su población, empezando por su propia población musulmana, quiere ante todo ser española, por muchísimas razones. Y eso me parece absolutamente clave. Y hubo en los años 90 algunos intentos de Marruecos de promover en Ceuta, no en Melilla, que yo recuerde, algún partido que, digamos, preconizaba independentista. La incorporación a Marruecos. Jordi Pujol versión marroquí. No cosechaban 200 votos en las elecciones locales, como mucho. Por tanto, ha sido un fracaso estrepitoso, y hoy en día nadie en las dos ciudades pide la incorporación a Marruecos. Sí, que al final la idea de la autodeterminación, que en Ceuta y Melilla, como en el resto de España, cada vez que se vota en unas elecciones locales autonómicas
o nacionales, ya se ejerce ese derecho a la autodeterminación. Que al final confundimos, aquí lo hemos contado veces en el podcast, se confunde la idea de que como no hay una continuidad territorial, lo que hay al otro lado del continuo territorial ya son colonias. Como no. Yo qué sé, Nueva Caledonia están autodeterminándose para votarse, seguir siendo Francia. Claro, para seguir siendo Francia. Pues ya está, Nueva Caledonia es Francia, aunque esté a chorrocientos mil kilómetros de lo que es la metrópoli o el hexágono francés. Esto que te ha dicho Ignacio, que nos ha contado de cómo la población ceutí y meliense sí. no quieren pertenecer a Marruecos, también nos ayuda a entender esa estrategia de asfixia que despliega el Reino de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Es decir, no sé que por esa vía no voy a conseguirlo nunca, pues simplemente las dejo ahí abandonadas a su suerte, ¿sabes? Cruzar esa frontera para los ceutíes y los melillenses o para los españoles de la península o para los turistas extranjeros es un auténtico viacrucis, sobre todo en determinados momentos. Por ejemplo, cuando hay un puente y los musulmanes, sobre todo melillenses o ceutíes, quieren pasar del otro lado. Muchos ceutíes y melillenses que tenían casa en Marruecos las han vendido porque se ha convertido en un problema pasar del otro lado. Que tarda horas, ¿no? En cruzar. Se puede tardar horas en cruzar, pero cuando digo horas puede haber algunos días, como por ejemplo en el puente del 1 de mayo, se pueden tardar en cruzar de Melilla a Marruecos 8 o 9 horas. Familias enteras con niños, etc. Sí. Y después tampoco tienen permitido las autoridades marroquíes, porque el ministro de Álvarez se jacta mucho de la aduana, que digo que es una aduana de Chichinabo, que no tiene nada que ver con otras aduanas con países terceros de la Unión Europea, pero no hay régimen de viajeros en esa aduana. Es decir, que no se puede alguien que compre un regalo o que se compre, por ejemplo, unos zapatos, un jersey o un recuerdo de Melilla o de Ceuta, no se lo puede llevar a Marruecos. Hemos visto casos en la frontera donde los aduaneros marroquíes han querido incautar una botella de agua mineral que estaba cerrada, porque consideraba que no se podía introducir. Entonces, bueno, pues ahí se la ha bebido ahí como en el control del aeropuerto. Bueno, entonces, claro, es tremendo, quiero decir. Y esto pasa, esto es un sufrimiento para la población de las dos ciudades que el gobierno español ignora y no ha querido en ningún momento, digamos, dar un puñetazo encima de la mesa para reivindicar o defender los intereses de la población de estas dos ciudades. Yo es que además tengo conocidos marroquíes que me contaban que en estos últimos años... En sentido contrario igual, sí. En sentido contrario igual. Pero estos me contaban que cuando iban a Marruecos, antes iban por Ceuta y Melilla y que ahora habían cambiado sus rutas. No sé si es que desde Algeciras hay un ferry a Tánger y habían empezado a ir por ahí porque era mucho más rápido que ir por Ceuta y Melilla. Y hay otro desde Tarifa a Tánger. Sí. Pues estos habían empezado a ir por esa vía porque decía que era mucho más sencillo el pasar y no tenías que estar aguantando todo. De todas formas, cuando se produce la operación Paso del Estrecho, cuando los inmigrantes que están en Europa vuelven a Marruecos cruzando España... Eso nos va tocando ya por fechas. Ahí digamos que cambia la actitud un poco en la aduana marroquí y son mucho más flexibles. Aquellos que vienen con el coche cargado de regalos para sus familias, digamos que tienen derecho a cierta tolerancia o flexibilidad por parte de las autoridades marroquíes. Pero en cuanto se acaba la operación Paso del Estrecho, volvemos a cerrar el grifo. Exactamente. Para que si tú quieres ir fuera de esa fecha, te vas por Tánger. Claro.